En República Dominicana tenemos una larga lista de ejemplos de narcotraficantes que al cumplir la condena han recuperado sus bienes y siguen viviendo como reyes gracias al producto de su delito. O de funcionarios públicos cuyas fortunas han experimentado un crecimiento extraordinario sin que salten las alarmas ni se hagan sometimientos. Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de una ley con las herramientas necesarias para que las autoridades puedan recuperar bienes adquiridos mediante actos ilícitos. Con este fin fue sometido el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio, que fue aprobado en el Senado y aún está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados, y que permitiría al Estado recuperar bienes aun cuando no exista una sentencia penal. Pero ¿cómo funcionaría esto? ¿Cuál sería el alcance de esta ley? ¿Qué tan efectiva sería para el combate del lavado y el narcotráfico? ¿Podría ser aplicada a casos de corrupción? ¿Y qué haría falta para su aprobación? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, en ese informe a mí me encantó ver parte de los bienes de César el Abusador, que si se subastaran deberían hacer mucho bien en nuestro país, como los de muchos otros narcotraficantes que han dejado atrás sus bienes, y todavía muchos de nosotros no sabemos qué ha sido de esos bienes. No, sí sabemos. Hay muchos que han ido a Estados Unidos, han cumplido condena y luego han regresado, han recuperado sus bienes y han seguido viviendo como los que reyes. No han vuelto, porque ahí tenemos el edificio famoso del Español y tenemos muchas cosas también de Figueroa Agosto y no han vuelto nunca más, y ahí están. Y hay otros que no, que sacaron provecho, pues algunas personas también del medio, y que lograron mudarse en ellos como residencias habituales. Bueno, pero vamos a presentar a nuestros invitados. Nuestro hashtag será extinción de dominio, extinción con C de dominio, ENM. Ahí lo podemos ver. Tenemos con nosotros a Julio César Valentín Jiminián, abogado, senador por la provincia de Santiago en el periodo 2016-20, presidente de la Cámara de Diputados de la República en el periodo 2006-2010 y quien sometió el proyecto de ley de extinción de dominio. Vamos a hablar con él y vamos a empezar con él dentro de un instante. Carlos Salcedo, abogado, litigante, asesor jurídico, colaborador de esta mesa que ya ha venido más de una vez, igual que tú, Julio César, también, ¿verdad? Estratégico e institucional, director estratégico del Senado de la República y jefe del gabinete del presidente del Senado de la República desde el 2004 hasta el 2006. Ricardo Rojas León, especialista en Derecho Constitucional y Penal, doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se desempeña como asesor ejecutivo de la Gobernación en Banco Central de la República Dominicana. Estamos dando más información porque hay algunos que son nuevos. Y Carlos Grateró, economista y profesor, ha sido ganador en 6 ocasiones de uno de los premios del concurso de economía del Banco Central. Bienvenido, joven brillante. Bueno, la primera pregunta ya estábamos explicando ahí a grandes rasgos en el informe en qué consiste esta ley de extinción de dominio. ¿Cuándo esta ley entró? ¿Cuándo fue aprobada en el Senado? ¿Qué ha pasado desde entonces? Y una de las preguntas clave, porque siempre se ha asociado esta ley a los bienes de los narcotraficantes. Una de las preguntas, ¿cuáles serían esos bienes que podrían ser decomisados para beneficio del Estado y de las víctimas o instituciones que necesiten ayuda? Porque eso es lo que se hace en otros países. Si solamente son de narcotraficantes, la ley que usted propone, ¿o hasta dónde llega? Mira, la idea es, buenas noches primero, me disculpan que estoy un poco afectado, pero no es transmisible lo que tengo. La realidad es que algunos congresistas, aún antes de la Constitución del 2010, que establece que dentro del derecho de propiedad, en el régimen de propiedad en la República Dominicana, establecer varios mecanismos por los cuales el Estado puede disponer de algunos bienes cumpliendo con determinados rituales y procedimientos. Y una de las disposiciones de esa Constitución establece que la ley deberá regular todo lo relativo a la administración de los bienes producto
de la extinción de dominio, es decir, la expropiación por parte del Estado de bienes que sean producto de determinados actos criminales, ilícitos. O ilícitos. En principio, algunos instrumentos internacionales, convenciones sobre el tema del narcotráfico, corrupción, del crimen transnacional, crimen organizado, disponen algún tipo de orientación a los estados para que legislen respecto del tema donde le duele al crimen organizado. Exacto. ¿Qué sucede? No es posible que un narcotraficante dominicano sea procesado aquí o en el extranjero, sea extraditado y cuando esta persona retorna resulta que dejó 1.200 cabezas de ganado. Algunas son hembras. Resulta que las vacas no parieron. Las vacas no se reprodujeron. O pudieron haberse muertas todas. Cuando se supone que el Estado debe buscar un mecanismo de protección, de resguardo y de reproducción de esos bienes. Pero el fin último del Estado debe ser perseguir esos bienes producto del crimen para orientarlos justamente a políticas de prevención del crimen, es decir, para resguardar la seguridad de los habitantes de la República Dominicana. Resulta que no es posible que mientras en Colombia, a 15 años de la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, por ejemplo, hoy se estén procesando supermercados, líneas de farmacias, instrumentos financieros que aparecían a nombre de terceros que se determinó, aún muchos años después, que eran producto del crimen. ¿Qué pasa en República Dominicana? Que si tú no inventariaste en el acta de allanamiento, en el acto de apresamiento, en el acto en que se juzga el proceso de extradición, o en el caso de una sentencia absolutoria o condenatoria, pues tú no puedes perseguir a la par o posteriormente bienes que tú estimes, que el Estado determine que son producto de una actividad criminal. Y entonces acontece que se invoca el principio de non bis in idem, es decir, de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Y en efecto, ese es un principio, es una garantía que hay que mantenerla, pero de lo que se trata no es de perseguir al individuo, sino de perseguir los bienes donde quiera que se vayan. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de canadienses. Nosotros tenemos casos de personas condenadas en el extranjero. Así es. Retornan a Santiago y recuperan el 100% de sus bienes. Lo que estuvieron y lo que no estuvieron inventariados. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, porque si yo negocié al narcotraficante, al corrupto, al que participa en actividades de sicariato en el Caribe, en el mundo. Es decir, el crimen es tan transnacional hoy que desde un mensaje por teléfono te instruyen a asesinar 5 personas en Brasil y 2 en Tailandia, en otro continente, y 1 en Australia, en otro continente. Entonces tú no puedes, en casos de ese tipo, todo eso se hace con recursos, con movimiento de recursos. Entonces, no importa la pregunta qué tipo de bien sea. Cualquier bien. Puede ser de corrupción administrativa, puede ser lavado, trata de blancas. Es bueno explicar la ilicitud. Vamos a explicarlo todo. Exacto. Vamos a explicarlo. Que no se circunscriba solamente al narcotráfico, que para que la gente entienda el espectro que... Exacto. La ley de extinción de dominio lo que se constituye en una herramienta de recuperación de activos ilícitos, ¿no? Y como decía Julio César, desde hace tiempo se viene trabajando en este tema, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. El Senado de la República ha aprobado esta ley ya en 4 ocasiones. Esperamos que ahora finalmente sea ratificada por la Cámara de Diputados. Pero el artículo 10 de la ley, que trata de los bienes sujetos a decomiso civil, habla de bienes que sean producto de actividades ilícitas. En sentido genérico. O sea, el delito en su múltiples formas, que sean instrumentos de actividades ilícitas, que sean objeto material de actividades ilícitas, y una serie de supuestos, ¿no?, que develan la ilicitud de un bien, y cualquiera de esos supuestos que se configure en un caso justifica y abre la posibilidad para que el Ministerio Público inicie un proceso de extinción
de dominio. Me gustaría, Carlos, que tú explicaras cuál es la dificultad que encuentran ahora el sistema de justicia para precisamente decomisar bienes, producto del lavado, producto del narcotráfico, producto de la corrupción. ¿Cuál es la dificultad actual para que eso se ejecute y que hace necesaria que haya una ley como esta? Mira, yo tengo que denunciar lo siguiente. La ley tiene virtudes innegables. Entiendo que es necesaria en la República Dominicana, pero tiene diríamos, un nacimiento que preocupa. Porque el Ministerio Público tiene en la actualidad instrumentos y leyes, no con el alcance que tiene esta, para hacer una investigación integral que incluye también la solicitud de incautaciones, de inmovilización de bienes, de toda naturaleza, de todo aquel funcionario público o persona que atente contra el patrimonio público. Primero, toda aquella persona que también realice alguna actividad de narcotráfico o de alguna actividad relacionada con esta. O de lavado. Pero además, ¿cuál es el impedimento para que el Ministerio Público, incluso en casos complejos como los que he enunciado antes, dispone de un plazo mayor para precisamente fortalecer el nivel de la investigación? Por lo tanto, no es que haya una ausencia de instrumentos, hay una debilidad institucional, de conocimiento, de diligencia, de prudencia, y ha ocurrido recientemente. ¿Cuáles son los bienes y las personas que finalmente son perseguidas? Se le da el tiempo suficiente. Entonces hay un problema de ineficiencia frente a una serie de garantías. Ahora, la ley tiene virtudes. Perdona que te interrumpa, porque eso mismo iba yo a preguntar. Ante la ineficiencia del Ministerio Público, ¿qué garantiza esta ley adicional para reforzar esa falta de institucionalidad? O sea, porque ¿en qué cambia? Si le vamos a delegar al Ministerio Público la misma función, lo vamos a permitir, vamos a crear un tribunal especializado, pero al final el Ministerio Público es el que tiene que hacer el trabajo. Seguimos en lo mismo. Mira, Faride, tú has puesto el dedo en la llaga. Yo no estoy diciendo que la ley es innecesaria. No, estamos todos de acuerdo que la ley es necesaria. ¿Dónde estamos? El procedimiento. Se crean tribunales. Exacto. Para conocer especializados en esto. ¿Ustedes saben cuáles son esos tribunales? ¿Cuáles? 60 jueces nuevos en la República Dominicana. Son 5 tribunales, tribunales por cada departamento judicial. Exacto. ¿Cuántos departamentos judiciales? Son 12. Bueno, y 5 jueces. Entonces, pero lo preocupante es que es el Ministerio Público que ejerce la acción. ¿Cuál es la diferencia en relación con lo que sucede en la actualidad? Exacto. Estamos replicando niveles de ineficacia, atiborrando el Estado con gastos adicionales que finalmente le van a hacer un daño terrible a la República Dominicana. Y, lógicamente, tengo que decir, la ley sí viene a resolver un problema adicional. El problema es el destino de los inmuebles o de los muebles. ¿Cuál es? Que hay que esperar un juicio penal de condena. Y en este se trata de una en la actualidad. En la actualidad. Pero con esta ley, que es su gran virtud, no hay que esperar. No hay que esperar para decomisar. Porque no hay prejudicialidad. ¿Qué significa eso? Que no importa que no hay que esperar un juicio penal, un juicio administrativo, un juicio civil. Se ejerce la acción contra el bien de origen ilícito. Y la persona es la que tiene que demostrar. La persona es la que tiene que demostrar que esos bienes son lícitos. Sí, pero hay una presunción de buena fe de la persona, siempre y cuando demuestre la prudencia, la diligencia y al mismo tiempo no haya actuado con dolo o imprudencia. Por lo tanto, se presume la buena fe de aquel que esgrime la titularidad del derecho en el caso de la persecución. Sobre todo eso aplica en los casos de terceros, ¿no? Gente que alquila un inmueble y no sabe que ese inmueble está siendo utilizado para actividades ilícitas, como un supuesto de extinción de dominio es el uso de un bien para actividades ilícitas. Si el propietario demuestra eso que tú acabas de decir. Pero lo que él dice, la respuesta a lo que él dice, que con un Ministerio Público como tenemos, con tanta corrupción que se está viendo, que lo que se hace con los mismos bienes, que se decomisan, etcétera, que eso sería una carga más y las cosas seguirían igual. Es lo que él, en resumen, acaba de decir. Usted me va a responder antes de que, cuando regresemos de la pausa, porque ya me están mandando a hacer una pausa. Y es importante saber si esta ley es retrospectiva. Retroactiva. No.
retrospectiva, porque oigan bien, regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia. Retroactiva. Pero eso es Bueno, pues retroactividad. aquí, exacto, pero el artículo lo dice así. Pero perdonada, precisamente tú no eres por el hecho, no, yo sé lo que es retroactivo, lo que pasa es que estoy leyendo un artículo muy interesante de México, perfecto. que acaba de ser aprobada ahora en julio la ley en México, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio por provenir de alguna de las actividades ilícitas previstas en la ley. O sea que todos aquellos narcotraficantes o aquellos corruptos del pasado se les puede perseguir los bienes ilícitos. No, pero la ley establece ya una limitación, que es a partir de la promulgación de la ley. Realmente eso estuvo en la primera versión. O sea que en el caso de César el Abusador, todos sus negocios, todos sus bienes... Bueno, pero él está siendo sometido por la ley de lavado de activos. Okay. O sea, es un tema de constitucionalidad. Vamos a aclarar todas estas cosas para la gente como yo que no entiende hasta dónde llegan los límites de esta ley y por qué no se ha terminado de aprobar. Cuando regresemos después de la pausa.